Giselle Ortiz para Tigo Sports, que representa este triunfo, volver al triunfo y que haya sido frente a Cerro Porteño, por donde pasó estos puntos muy importantes que rescató hoy Rubioño. Buenas noches, antes que nada. Sí, más que nada rescatar el partido que hicieron los muchachos, ¿verdad? Ante un rival complicado además y las condiciones del campo también que fueron iguales para los dos, pero creo que el equipo se plantó bastante bien, supo a qué jugar en todo momento, aprovechamos los sitios que nosotros creíamos que lo podíamos hacer y hubo una muy buena complementación de absolutamente todos, los que empezaron y los que ingresaron después. Profesor, ¿cómo estás? Natalia Ordóñez para Unicanal. Felicidades por la victoria. ¿Por dónde cree que pasa, o mejor dicho, cuál fue la clave para hoy dejar, por supuesto, el arco en cero de Rubioño y también poder cerrar los espacios a Cerro Porteño? Bueno, me parece que el sistema defensivo trabajó bien y no hablo de los defensores, hablo de todo el equipo, ¿verdad? Desde Elías, el chico que empezó hoy de 9, William que cerró los espacios, obligamos a mucha tenencia de balón de los centrales que no tenían el espacio para entrar y nos facilitaba un poco en la marca, ¿verdad? A pesar de que Cerro consiguió llegar a los costados y tiró algunos centros peligrosos y ahí se vio el trabajo de Lucas y de Javier que volvió hoy y también de Franco, ¿verdad? En ese trío que también trabajó muy bien. En realidad todos trabajaron bien, no es difícil nombrar uno a uno, el equipo se complementó. Cada uno cumplió la función que tenía que cumplir y bueno, creo desde mi lado que fue merecido el triunfo. Profe, por aquí, buenas noches, Kevin Ledesma de la tribu de deportes. Profe, ¿qué tan importante es el triunfo para ustedes contra Cerro Porteño en el cierre de la primera rueda por todo lo que se ha jugado en tan poco tiempo, 11 partidos, profesor? Bueno, como resultado en sí es demasiado importante, ¿verdad? Pero los otros partidos también eran importantes. El anterior con Nacional, que no pudimos sacar puntos, y los otros, ¿verdad? Entonces, si vamos a mirar por el rival, decimos, es un resultado que puede animar al grupo, pero sabemos que solamente es una parte mental. Nosotros tenemos que mantener los pies en el suelo, tenemos un dificilísimo rival el lunes que viene. La situación de los dos es competencia entre nosotros, ¿verdad? Por mantenernos en este año, entonces entender que este partido terminó, aprovechar la parte mental, anímica, favorable y trabajar las cosas que no la hicimos bien también, ¿verdad? Gustavo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Cuando haces los cambios del entretiempo, modificás los extremos con características distintas, a partir de ahí, ¿qué ganó el equipo con la presencia de ellos? Bueno, lo que pudimos ver es que le costaba un poco a los laterales, ¿verdad? Lo forzamos mucho en el primer tiempo, hicieron un gran trabajo, especialmente de mi lado Anderson, ¿verdad? Del otro lado Rodrigo y Elías, ¿verdad? Que lo forzaba constantemente. Entonces notamos algún cansancio, no solamente de los rivales, también de los nuestros, y era un poco refrescar esa zona, ya colocar a Steven también, que no solamente cumple una función ofensiva, sino también defensiva, que veníamos sufriendo un poco la pelota parada, a pesar de que no nos cabecearon, creo, casi ninguno al arco. Y lo de Carlitos, ¿verdad? Que habitualmente ingresa en ese sector y nos da un ida y vuelta importante, ¿verdad? Y más aún con la entrada de Cecilio y Aliceda, que sabíamos que iban a empezar a forzar a nuestros laterales, doblegar las marcas. Salió bien, por momentos no, porque son jugadores muy desequilibrantes. Y era más que nada eso, ¿verdad? Y después lo demás, tratar de asegurar un poco más el balón, de jugar de pie a pie, creo que salió bien en esa parte. Buenas noches, Gustavo. Matías Cuevas para Versus Sport Universo 970 AM. El campo de juego, el buen trabajo de su equipo, la rotación de Cerro Porteño, una conjunción de cosas que permitió que meta un triunfazo finalmente Rubioño en esta tarde-noche aquí en la Arboleda. Mencionaba la cuestión de mantener la pelota, el juego de Cerro Porteño entre sus centrales. En materia ofensiva de Cerro Porteño, cuando ya lograba avanzar un poco, ¿dónde crees que tuvo la clave del trabajo de tu equipo para impedir que Cerro Porteño finalmente ofenda a Fraga? Bueno, me parece que en ningún momento nos
desbalanceamos. Cuando quedamos un poco separados, nuestros volantes, que son experimentados, cubrían los espacios. Y fue un trabajo de complemento importante de todos. Inclusive Willy en una situación descendió hasta cabecera de área para trabar un disparo. Entonces era achicarle un poco esos espacios que no tengan mucha libertad de juego y tratar de llenar el medio con nuestros jugadores, ¿verdad? Y después en la segunda parte tratar de ser un poco más ofensivo, de hacerle daño. Los laterales de ellos estaban bastante abiertos y si recuperábamos el balón nosotros le hacíamos daño con esa contra. Entonces más que nada pasó por ahí, ¿verdad? Se hizo un buen juego, se trabajó en conjunto y se sacó un buen resultado. Gustavo, buenas noches. Felicitaciones para ABC Cardinal. ¿Qué te llevó a incluirlo al chico Lucas Gómez de central? Conocemos que él es volante. ¿Cuánto tiempo de trabajo tenés? Porque por lo que hoy presentó se complementó muy bien con su dupla con Vallejo. Bueno, Lucas tiene una cualidad importante, es un jugador que parece experimentado y siendo que es joven aún, es un jugador serio, él es volante central, está trabajando hace tiempo con nosotros en esa posición y lo hace muy bien, ¿verdad? Nos da también calidad de salida con la pelota, que eso es importante para nosotros y hoy estuvo muy bien en la parte defensiva, que era un poco lo que faltaba probar. Ya lo hizo bien contra Nacional, lo hizo bastante bien y hoy volvió a repetir y creo que mejoró inclusive su rendimiento. Gustavo, ¿cómo estás? Por aquí Andrés Noguera para RCC, felicidades por este triunfo ante Cerro Porteño. Su equipo hoy jugó con una simplicidad, sobre todo en el segundo tiempo, porque con 2-3 toques generaban mano a mano con el portero rival y bueno, en una de esas llega el segundo de tanto y también la generación del penal para el primero, porque más allá del error del defensor rival, ustedes aprovecharon esa situación para generar el penal. Y por otro lado, 11 fechas del torneo Apertura, 15 puntos. Imagino que dentro de los planes estaba hacer una muy buena primera rueda para olvidarse rápidamente lo que es el promedio, pero salen invictos contra 3 de los candidatos al título. Estamos hablando de 2 triunfos y un empate. Bueno, sí, me parece y siempre hablamos con los muchachos de que cuando más simple jugamos, mejor jugamos, nos complementamos. Creo que ellos entienden eso también, a veces nos complicamos, ¿verdad? Pero son toma de decisiones. Y el juego nuestro es eso, ¿verdad? Tratar de jugar en equipo, de juntar gente, de llegar rápido, de hacer daño y de ser comprometidos también defensivamente. Y eso uno lo puede notar ya con Willy, nuestro capitán, que se compromete también con la marca. Sí, fue una rueda interesante, ¿verdad? Nos parece en el rendimiento en sí fue bueno, en el resultado no tanto, porque creemos que hemos dejado escapar varios partidos que ya mencioné muchas veces, ¿verdad? Y que en esta segunda rueda no puede pasar eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que evolucionar, necesitamos evolucionar porque todos lo van a hacer y va a ser una segunda rueda mucho más peleada de la primera. ¿Que le va a venir bien al torneo? Sí, ¿verdad? Nosotros miramos desde nuestro lado, tratar de empezar ya con el pie derecho, respetando por supuesto a Meliano, que es un equipo muy bien armado, ¿verdad? Tratar de empezar con el pie derecho de esta segunda rueda aquí en casa. Con esto concluye la conferencia.